Asturias no era un santuario intacto. También había sido alcanzada por la invasión musulmana entre 712 y 714. Como en el resto de la península, los nobles astures capitularon, probablemente también la familia de Pelayo. Pero ocurrió algo que lo cambió todo. Se negaron a pagar tributos y a obedecer al nuevo poder. Al tiempo, Pelayo le negaba al gobernador Munuza la mano de su hermana Adosinda. Corre el año 718. En la campa de Cangas de Onís, los astures lo alzan sobre el pavés, en un gesto ancestral de proclamación guerrera. Lo declaran líder, caudillo, príncipe o rey. Pelayo se alzó. El duque Pedro de Cantabria lo apoyó, y los rebeldes se hicieron fuertes no en cualquier punto, sino en Covadonga, en la zona oriental de los picos de Europa, en contacto con los cántabros, porque ahí, en ese cruce de pueblos indómitos, el terreno era aliado y la identidad se forjaba con la resistencia. Y en ese contexto híbrido, entre lo tribal y lo romano, entre lo céltico y lo cristiano, entre lo visigodo y lo autóctono, surgió Pelayo. Pero hay un detalle más, un símbolo, una señal. Antes de la batalla, mientras Pelayo observaba los movimientos enemigos en el monte Auseba, en el cielo se le apareció una brillante cruz de color rojo. Pelayo construyó a su imagen una cruz con 2 palos de roble, y ese fue su estandarte durante la batalla. Otra tradición explica: como el rojo pendón de los godos había desaparecido en el Guadalete, un ermitaño de vida ejemplar que habitaba la cueva de Santa María la Covadonga puso en manos de Pelayo una cruz de roble y le dijo: «He aquí la señal de la victoria». Esa cruz sería su estandarte. Y así estalló la batalla. Y con ella, algo más profundo que el choque de espadas, el inicio de un nuevo destino. Porque aquellos rebeldes no luchaban por un trono, ni por gloria. Luchaban por no desaparecer. Los moros, seguros de su superioridad, lanzaron el asalto, pero cometieron el peor de los errores: despreciar al enemigo, a quienes llamaban asnos salvajes. Lanzas alzadas, espadas brillando, saetas como enjambres. Los musulmanes lanzaron su ataque con fundíbulos, ondas y flechas, pero según las crónicas cristianas, algo sobrenatural ocurrió. Las piedras lanzadas contra la cueva volvían en el aire contra quienes las disparaban. La montaña se volvía escudo, la Virgen, defensora. El caos se desató entre los musulmanes, y los que venían a aplastar a un puñado de hambrientos huyeron derrotados. Porque, como dice la crónica, Dios no necesita lanzas, da la victoria a quien quiere. Una España nueva empezaba a gestarse. No era ya la vieja Hispania goda ni se fundaba en la raza. Era algo distinto, mestizo, forjado en la fe, el barro, la sangre y la cruz. Una nación que para sobrevivir tendría que reconquistarse a sí misma.